Y bien, amigos de la revista Bolivia, lo anunciado, estamos en el Salón de los Movimientos Sociales acá en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Y acá también funciona el despacho de la Presidenta del Senado. Estoy con la trabajadora social, para hablar con propiedad, y un personaje ya que ha pasado a la historia del país en una coyuntura muy particular. Está con nosotros la licenciada Eva, a quien primero quiero agradecerle mucho por su tiempo, sobre todo por la amabilidad de recibirnos acá en los ambientes de la vicepresidencia. Muchas gracias y bienvenida a la revista Bolivia. A ustedes, muchas gracias, José Antonio. Un honor para mí que ustedes me vayan a visitar. Bien lo decías, como presidenta del Senado, también soy presidenta de la Asamblea Legislativa, una función que cumplía nuestro vicepresidente. Y bueno, estamos acá y bienvenidos. ¿Cómo podemos describir a la presidenta del Senado? Antes de la entrevista me decía que había sido dirigente de los universitarios en la UPEA, en la Universidad Pública del Alto, y que llega a ser senadora por el Departamento de La Paz y se entera prácticamente por los periódicos que había sido electa. Y la historia a veces dicen que es muy caprichosa. Hoy en día es la segunda mujer más importante del país y ha llegado a escribir estas páginas de la historia boliviana tan particulares. ¿Cómo llega? ¿Cómo se siente usted 3 semanas que está más o menos como presidenta de la Cámara de Senadores en el país? Bueno, es una experiencia inolvidable, diría yo, en mi vida. Jamás hubiera pensado estar en este espacio, bien lo decías tú. Yo he empezado siendo centro de estudiantes de mi carrera 3 años. He sido secretaria general de la FUL. He recibido una invitación por parte de la Corelcam, que era la regional por el cambio. Mira que yo era la número 37 en los precandidatos de presentarse esa vez. Nos llamaron para decir que éramos precandidatos ya en las listas finales. Y en el periódico salimos como oficiales, ¿no? Representando a la ciudad del Alto. Y esta oportunidad nos los ha dado el movimiento al socialismo para poder ocupar estos espacios de poder. Hemos ido trabajando casi 4 años y 8 meses más o menos en diferentes comisiones y comités, siempre coadyuvando a nuestras bases, tratando de poder viabilizar proyectos que vayan en pro al desarrollo, sobre todo de nuestro sector. Y bueno, hasta el día de hoy me siento satisfecha con todo lo que hemos ido logrando este tiempo. Y como tú dices, la historia es caprichosa, ¿no? La vida misma, para mí, estar en este lugar realmente no estaba dentro de mis planes, ¿no? Podemos hablar un poco de Eva Copa, mujer. ¿Quién es Eva Copa? ¿Es mamá? ¿No es mamá? Podemos conocer un poco de su vida. La gente seguramente se debe preguntar quién es la presidenta del Senado. Estamos saliendo en este momento en todo el país a través de Radio Fides y por una red de canales nos ven desde Cobija, en Pando, hasta Tarija, en el sur del país. Bueno, yo tengo 32 años, soy de la ciudad del Alto, he estudiado la carrera de trabajo social, tengo 2 hijos, uno de 4 años que es Santiago y mi hija de 7 meses que se llama Samantha. Tengo a mi mamá que ya es adulta mayor, mi papá falleció hace 6 años antes que ingrese al Senado. Soy la penúltima de 7 hermanos, ninguno de mis hermanos está en la política, no sé cómo salí yo ahí. Y bueno, siempre me ha gustado el deporte, me gusta jugar mucho el básquet y el fútbol. Me gusta ayudar a la gente humilde dentro de mis posibilidades porque vengo de una familia muy humilde. Mi mamá, por ser hija única y de escasos recursos, no ha podido concluir sus estudios y ella me impulsa a poder ayudar también a otras personas, ¿no? Dentro de mis posibilidades. Gracias por contarnos un poco de su vida, presidenta. Pero hablemos un poco de coyuntura. La gente se debe estar preguntando cómo ahora el MAS se está rearticulando. Yo le decía antes de la entrevista, son 14 años casi
de políticas públicas sostenidas por parte de Evo Morales. Estamos casi 3 semanas y algo más con un gobierno de transición. En esta coyuntura, ¿cómo está el MAS en este momento por dentro? Bueno, ha sido dolorosa la partida de nuestro hermano Evo. Evidentemente, él es un personaje muy influyente dentro de nuestro país, sobre todo en el área rural. Tiene su voto duro, su propio voto duro. Un gran líder para nosotros, que ha tenido la voluntad política de poder incluir dentro de sus listas a mujeres jóvenes, mujeres de pollera, de pantalón. Ha hecho unir lo que es el área rural con el área urbana y podernos complementar. Estas semanas hemos tenido que ver con mucha tristeza algunos movimientos que se han hecho en nuestras empresas estratégicas. Lo que tienen que entender el gobierno de transición es que es un gobierno de transición que tiene que acompañar a la Asamblea Legislativa a poder canalizar las elecciones que espera nuestro país para que se pacifique. La línea que nosotros hemos tomado como Movimiento al Socialismo, con nuestros 2/3 dentro de la Asamblea, es canalizar esta ley y ser prioridad dentro de nuestra agenda legislativa. Y lo hemos hecho así, con mucha responsabilidad y sobre todo llevando la voz y el mensaje de paz. No podemos nosotros, como Movimiento al Socialismo, teniendo los 2/3, ver más gente que ha ido falleciendo en estos últimos días, gente herida, de muy escasos recursos, que no tienen el tema económico para poder pagar algunos gastos. Y se está trabajando en leyes para poder subsanar esto. Hemos acompañado diferentes acciones en temas de derechos humanos también. Pero creo que es importante que toda la población boliviana sepa que en 14 años nosotros hemos hecho empresas estratégicas para poder coadyuvar políticas sociales que ha implementado el presidente Evo, Juan Azurduy, Juancito Pinto, el tema del seguro universal, el sistema único de salud y otros que se han hecho. Y esperemos nosotros que el gobierno de transición no irrumpa en ninguno de ellos. Presidenta, daría la impresión de que en este momento hay una especie de ola, si vale el término, de buscar corrupción, de buscar hechos que tal vez hayan dañado al Estado. Varios ministros están siendo interpelados, hay mandamientos de apremio. Hace poco salió lo de BOA, por ejemplo, que se habrían comprado, entre comillas, equipos con sobreprecio o inversiones sobredimensionadas. Solo le digo por decir algunas cosas, ¿no? O sea, el actual gobierno está mostrando una serie de hechos que a los bolivianos y a las bolivianas deben llamar a la atención y decir, ¿qué realmente ha pasado en estos 14 años? ¿Será que realmente así hemos vivido o qué está pasando? Yo pienso que se ha guardado odio en 14 años. Si bien nosotros decíamos que acabamos con el racismo, no fue así. Estas últimas semanas hemos podido observar que nuevamente han reanimado las olas confrontadoras, las olas racistas, discriminadoras. Tú no podías ver a una mujer de pollera andar en la zona sur, ni a un hombre bien portado de traje verlo en la ciudad del Alto, por este tipo de actuaciones de los actores políticos. Me parece no adecuado, no ético lo que se está haciendo en estos momentos. Lo que busca nuestro país es tener paz, busca pacificar, busca la gente del pueblo trabajar, tener un pan para llevar a su casa. Eso es lo que busca. Y será el gobierno elegido por el pueblo boliviano democráticamente quien vaya a decidir las auditorías dentro de nuestras empresas estratégicas, dentro de nuestros ministerios. Y será ese gobierno quien decida si hay juicios o no hay juicios. No puede ser que nosotros juguemos con el sentimiento de la gente. La gente sufrió, el pueblo boliviano sufrió y sigue sufriendo. Y nosotros los políticos no podemos permitir eso con nuestra gente, porque ellos nos han elegido para que el país avance, desarrolle y tengamos estabilidad, no confrontarnos. ¿Qué opinas acerca de los pedidos de detención del exministro Quintana? Lo mismo pasa con la ministra Vilma Lanoca de Culturas por un tema de
de las bombas Molotov que supuestamente se habrían incautado cerca de sus dependencias. Los delitos son individuales, ¿no? Nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo, ni vamos a defender lo indefendible. Pero creo yo que hay un conducto regular para hacer estos procesos. Y en estos momentos, desde mi humilde opinión, no estamos para hacer cacería de brujas. Estamos para dar estabilidad a un país que ha sufrido y que aún sigue sufriendo, sigue teniendo las secuelas de lo que pasó. Pienso yo que es importante que el país vaya a electoralizar una vez que ya tengamos el calendario electoral y sea este gobierno elegido por el pueblo boliviano, vaya a poder hacer las auditorías in situ y vaya a hacer pues, las investigaciones como corresponden. Y será el pueblo boliviano quien nos juzgue al gobierno de transición y a nosotros el legislativo en esta coyuntura que está pasando. Hablando del gobierno de transición, usted me decía, están haciendo otras cosas. ¿En qué errores usted identifica como política de este gobierno de transición? ¿En qué se está equivocando? Por ejemplo, violar la normativa. Ellos designaron un embajador a Estados Unidos. ¿Quién designa el embajador? Ellos proponen, pero lo designa la Asamblea Legislativa en la Comisión de Relaciones Internacionales. Ellos deberían de mandar una terna o decirnos, este es nuestro postulante, cumple con todos los requisitos. La Comisión de Relaciones Internacionales lo revisará, pasará al Senado y el Senado devolverá y dirá, si no tiene ningún conflicto, positivo. Sabiendo que Relaciones Internacionales la preside PDC, la senadora Patricia Gómez, y no el MAS. Entonces, la elección de sus comandantes, el comandante de la policía, de las Fuerzas Armadas, ¿quién la designa? Efectivamente, ella nos tiene que mandar la lista, el gobierno de transición, pero es nosotros, el Senado, los que tenemos que ver la evaluación para que ella pueda hacer la posesión de estos dos comandos, de estas dos autoridades. Pero lamentablemente se lo hizo de un día para el otro. Entonces no podemos incurrir en estas cosas que tal vez son superficiales, pero son estructurales para nosotros, en marco a mantener la normativa del reglamento de la Cámara de Senadores como la Constitución Política del Estado. Presidenta, ¿cuál es la última comunicación que usted ha tenido con Evo Morales? ¿Cómo está él de ánimo? ¿Cómo se siente? Nosotros lo vemos en tweet prácticamente todos los días, siempre está mandando mensajes. Hoy, por ejemplo, el último que publicó, para la gente que nos sigue en la radio, estamos haciendo esta grabación justamente el miércoles, en media semana, y veíamos, por ejemplo, igual, siempre Evo Morales va acompañando acerca de golpe de Estado, la derecha, el golpe de facto. Son recurrentes estos conceptos que Evo publica en sus redes sociales. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué es lo último que sabemos del expresidente? Bueno, yo con el presidente no he tenido la oportunidad de hablar ni antes ni ahora personalmente. Sí, en reuniones de bancada para ver el tema legislativo. Nosotros nos vimos con él 2 semanas antes de que vaya a haber las elecciones por el tema de la campaña que se estaba realizando. Al igual que muchos bolivianos y bolivianas, yo vi la renuncia por la televisión y me dolió mucho. Me quebré totalmente porque nosotros no nos veníamos venir este tipo de situación. Me dolió mucho porque la policía se amotinó, el comandante de las Fuerzas Armadas le pidió la renuncia y las Fuerzas Armadas que pida la renuncia a un presidente constitucionalmente elegido, ¿qué significa? Y a mí me dolió mucho porque el presidente se reunía todos los lunes 5 de la mañana con todo lo que eran las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para ver agenda, acompañaban al presidente a entregas de obra, acompañaban al presidente en diferentes actividades que se tenían. El presidente prácticamente les dio muchas cosas también, entre infraestructuras, equipamiento y otros.
Y para mí fueron desleales ellos con el presidente y me voy a mantener. No diré toda la policía ni las Fuerzas Armadas, pero entre sus máximas autoridades sí hubo deslealtad hacia nuestro presidente. Presidenta, deslealtad es un término muy fuerte. ¿Por qué se produce esto? ¿Dónde se quiebra, si vale el término, la relación entre la policía boliviana, las Fuerzas Armadas y el presidente Evo? Lo tienen que decir ellos. Yo no puedo opinar por ellos. Ellos se reunían todo el tiempo con el presidente, todos los lunes a las 5 de la mañana, e incluso acompañaban a diferentes actividades a él. O lo dirán la MAE del sector. Claramente nuestra Constitución dice que la policía está para resguardar el orden público y las Fuerzas Armadas para resguardar nuestro país y nuestro primer mandatario. Entonces, esa es mi humilde opinión, esa es mi percepción de lo que yo he podido presenciar y podido vivir en estos últimos tiempos, ¿no? Pero esto no deja de que el presidente Evo tenga gran presencia en nuestro país, ¿no? ¿Ameritará un juicio a los jefes militares, a los policías que provocaron este acto desleal, como usted lo dice? Pienso que se tiene que hacer un debate y un análisis respecto al tema, ¿no? Yo tengo mi percepción propia e individual, pero creo que es importante e insisto que es el gobierno que venga y que sea elegido por el pueblo que tome decisiones también respecto a lo que ha pasado en nuestro país. Y a nivel del MAS, ¿dónde se quiebra? ¿Dónde existe este rompimiento, si vale el término, entre la sociedad como tal con el presidente Evo? ¿O simplemente estos factores, la policía y las Fuerzas Armadas, han sido vitales para que el presidente renuncie? La policía y las Fuerzas Armadas siempre son vitales para tener el orden público y poder tener estabilidad, al igual que la estabilidad económica, la estabilidad social. Bueno, yo insisto que son ellos los que tienen que responder estas preguntas, ¿no? Yo desde mi punto de vista, e insisto, es que ha habido quiebres muy internos, ¿no? Presidenta, perdón si soy muy incisivo en esto, pero cuando uno habla del gobierno de Evo Morales, habla de un gobierno de movimientos sociales, habla de fuerzas, si vale el término, transversalmente que han acompañado a estos 14 años casi de gobierno. Y ahí los tenemos a los de la Central Obrera Boliviana, por ejemplo. Pero la COP, a las horas de la posesión de este gobierno de transición, ya empieza a acercarse. La COP cierra, si se quiere, el ciclo para que se consolide este gobierno de transición. Entonces, hablamos de la policía boliviana, hablamos de las Fuerzas Armadas, pero también tenemos a la gente de la COP. También ellos han traicionado a Evo. Estará en su conciencia, ¿no?, lo que ellos están haciendo, porque ellos estaban todo el tiempo reunidos con el presidente para tomar decisiones muy importantes para el país. El presidente siempre andaba con sus organizaciones de la mano, siempre estaban ellos ahí para poder tomar decisiones en torno a la coyuntura, y reitero que son ellos y sus conciencias los que los juzguen, ¿no? Pero en el análisis interno del MAS, ¿qué queda? Bueno, no puedo decir un análisis interno del MAS, porque el MAS es amplio. El MAS tiene dentro organizaciones, el instrumento, organizaciones sociales, clase profesional, jóvenes, clase media. Y el sábado se tiene un ampliado en Cochabamba, donde habrá un debate de todo lo que pasó en la coyuntura. Se hará una autocrítica, porque hay que ser autocríticos, ¿no? Es importante para poder avanzar, ver cuáles son los errores que hemos cometido, cómo subsanar, hacer una autocrítica interior de todos estos componentes que hacen el MAS para poder encarar una elección. Hablemos de las elecciones para el epílogo, Presidenta. ¿Qué percibe usted? ¿Cómo se está configurando este escenario político? Lo tenemos, por ejemplo, en la otra vereda, la oposición que era a Evo Morales todavía se ve muy fragmentada. Está ahí don Carlos Mesa, que quiere reunirlos, pero ahí lo tienes a Pumari, a Camacho y todos los demás otros partidos
¿Cómo usted analiza lo que se viene a continuación en la historia? Bueno, es que todos quieren ser presidentes, ¿no? Pero muy pocos llegan a serlos. Nunca ha habido unidad por parte de la oposición. Siempre han buscado intereses individuales y no colectivos, ni en favor de nuestro país. Nosotros, el Movimiento al Socialismo, somos uno de los partidos mejor organizados y lo hemos demostrado en las primarias. Tenemos presencia a nivel nacional y lo que se va a hacer después de este ampliado, sacando en debate todo lo que se pudiera haber hecho y se debería de hacer, es nuevamente organizarnos desde nuestros departamentos y nuestras regiones. Se harán balances, coyunturas de acuerdo a los sectores que se tienen y nosotros vamos a preocuparnos por nosotros y ellos harán lo que tengan que hacer la oposición, fracturándose, dividiéndose, buscando tal vez intereses comunes, no lo sé, pero nosotros vamos a enfocarnos en nuestra estructura y cómo encarar nuestra campaña. Finalmente, Presidenta, quiero que les mande un mensaje a la militancia del MAS, al pueblo boliviano, a la gente que todavía no sabe qué va a pasar en las próximas elecciones, a la incertidumbre que existe, porque hay que ser también claro, pero también a la otra gente, a la gente que tal vez siempre ha sido opositora a Evo Morales. Su mensaje, por favor. Bueno, decirles a todos los bolivianos y bolivianas que desde la Asamblea Legislativa hemos impulsado la ley para anular las elecciones del 20 de octubre y poder encaminar una nueva elección con nuevos actores políticos que, bueno, irán a cancha presentando ya el calendario electoral por los nuevos vocales electorales que serán posicionados en estos días. Y decirles a todos ustedes que tengan confianza, que restablecemos el orden en nuestro país, porque todos somos bolivianos. No podemos hacer juicios de valor ni en uno ni el otro. Tenemos que aprender a ser tolerantes, a aceptarnos y acompañar este proceso electoral, ustedes como fiscalizadores y nosotros de igual manera, para que esto sea un éxito, ¿no? Gracias, Presidenta. Así, amigos y amigas, hemos conversado con la licenciada Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores y presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hablando de temas de la coyuntura. Yo me quedo con esta palabra: busquemos un futuro. Ella lo parafrasea. Presidenta, gracias otra vez, gracias por su tiempo y la revista Bolivia, como siempre, acá, pues para que usted pueda aprovechar estos espacios y se pueda dirigir a la comunidad, a la gente, en fin. Hoy lo que más necesitamos, los medios de comunicación, es información de nuestros líderes, de nuestros representantes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y será hasta otra oportunidad, ya siempre trayendo buenas noticias para nuestro país. Gracias, Presidenta. A ustedes.